Si tienen Isaías capítulo 66, solamente voy a leer los dos versículos, 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Hoy estaremos hablando sobre este tema. Vamos a hablar sobre el temor de Dios, que hoy es la primera parte. El temor de Dios. El temor de Dios, y habremos de explorar su esencia. ¿Qué es en sí el temor de Dios? Regularmente lo escuchamos, vagamente se habla sobre eso. La Biblia nos dice que Dios está mirando a una cierta clase de hombres, específicamente a uno que tiembla ante su palabra, dice el versículo 2. Desafortunadamente no hay muchos que son sacudidos, estremecidos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es debido a que no tienen temor de Dios, no temen a Dios. Siempre nos gusta hablar de Dios, su amor, su misericordia, su compasión, su gracia, pero evitamos tocar esta parte del carácter de nuestro Dios. Isaías, ustedes saben, cuando hablamos de Jeremías siempre hacemos alusión a Nabucodonosor, que iba a invadir a Jerusalén, o sea, Babilonia. Cuando entramos en el libro de Isaías, tiene que ver con el rey de Asiria. Y Sennacherib no es Nabucodonosor, es Sennacherib, que va a invadir a Israel. Ahora, vayan a Isaías capítulo 8. El libro de Isaías es semejante a Jeremías en cuanto a sus amonestaciones, advertencias que hace Dios porque viene juicio sobre ellos. De hecho, la lectura que tuvimos en el capítulo 1 nos habla de la hipocresía de la gente que acudía a la casa de Dios. Capítulo 8 de Isaías, versículo 13. Dice: y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como... estoy leyendo Eclesiastés. Me fui muy atrás. 8:13, si ya lo tienen ahí. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Ahora, estas partes de la Biblia no nos gustan escucharlas, porque golpean nuestra vida liberal de pecado. Déjeme leerlo nuevamente. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Versículos que en verdad deben de quebrantarnos. No vamos a ir a Hebreos, pero solamente estoy citando Hebreos 10, 26 al 31. El versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué le parece? Quisiéramos oír algo diferente, pero esta serie tiene un propósito. Esta serie de mensajes está designada para explorar la esencia del temor santo de Dios. Entender este concepto es de vital importancia. Los cristianos necesitamos oír y aprender la maravilla, la bendición de temer a Dios.
Temer a Dios debe de estremecernos, pero también debe de alegrarnos. Hay una promesa en Proverbios 28. Búscalo conmigo en la introducción en esta mañana. 28:14 de Proverbios. 28, versículo 14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Siempre. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mi hermano, hay una dicha, hay una bienaventuranza en vivir vidas temerosas de Dios. Sí, temer a Dios es parte del Evangelio, parte de la Escritura. Por lo tanto, permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos conmueva, nos estremezca, nos sacuda usando su palabra. En esta serie, Dios mira quien realmente tiene temor de Él. Vamos a mirarlo en 3 aspectos en esta mañana. Dios mira a quien realmente, y mira a quien es que mira a nuestro Dios. Si tienes otra vez, vuelve a Isaías. Esos son los 2 versículos que estaremos usando en esta mañana. 66, versículo 1 y 2. Primeramente vamos a mirar, como dice el pasaje aquí, versículo 2, pero miraré, la segunda parte, pero miraré, dice Jehová, miraré. ¿A quién? A los que están engañados, los que asisten al templo. Versículo 1, estaremos ahora exponiéndolo. Miraré, en segundo lugar, aquel que tiene un corazón quebrantado, humilde de espíritu, pobre y humilde de espíritu. Número 3, miraré aquel que tiene reverencia, respeto a su palabra. Eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Esto o esta serie comenzamos hoy. Hasta ahora son 4 mensajes hoy, primera parte, y los otros 3 estarán basados en Proverbios y en otras partes de la Escritura. Por lo tanto, serán 4 mensajes sobre esta serie. En primer lugar, los engañados. Dios mira a los que viven en un engaño. Dice el versículo 1, Jehová dijo así: mira, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. La gente que vive engañada, el templo, los que asisten, muchos están engañados. Escúchame, mira, muchos de los edificios los domingos están llenos de gente. Una semana vino un hombre, estaba hablando con él aquí, y me habla de un predicador de Guatemala, Cash Luna. Dice, ¿sí sabe de él cuánta gente tiene este hombre? Digo, sí, tiene, pero todos están perdidos igual que él, y los que no están perdidos, Dios los sacará de ahí para llevarlos a una iglesia donde se enseñe la Biblia. Aquí hay muchos predicadores. Igualmente, como hemos mencionado, Joe Austin en Texas, un edificio inmenso lleno de gente, pero viven engañados. Viven engañados. Algunos que vienen aquí o van a templos más pequeños también viven engañados. Mi atención, dice el Señor, no está en los que asisten a un lugar. Quítate ese concepto equivocado. Yo miraré, sí, yo miro, pero varios de los que asisten, dice, están engañados. Por tu asistencia adquieres ciertos privilegios
Eso piensas, que porque asistes. Y déjame decir esto, el templo, un edificio, es el ídolo más peligroso que debe de ser erradicado de una vez por todas. El templo, un ídolo muy peligroso que muy pocos lo han visto. No lo entienden, no han meditado en el peligro que es el asistir a un lugar como este. Mira, ve al capítulo 7 de Jeremías, ahí adelantito de las páginas que tenemos, ve al capítulo 7. Aquel era un templo majestuoso de Jerusalén. Se cree que en el dinero de ahora ese edificio costaría un poquito más de $100 millones. Ese, solamente el puro edificio, la pura estructura. Si ustedes miran el libro del Antiguo Testamento, David, cuánto oro y plata apartó para que se construyera ese templo, que le tocó a Salomón construirlo. Ahora, este edificio era imponente, impresionaba a cualquiera. No, este es un salón sencillo, humilde, aquí donde nos reunimos. Pero eso era algo que impresionaba. Llegar a ese templo, la gente se conmovía. Tenemos que partir de ese contexto. Ahora, mira el capítulo 7, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Puede vislumbrar Jeremías parado en la puerta del templo y proclama allí esta palabra. O sea, este es el mensaje: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Jeremías está en la puerta del templo, está predicando a los que vienen, que están mal los que vienen al templo. Por eso estamos hablando que el templo se convirtió en un ídolo para esa época y también al presente. Ok, el versículo 2 estábamos mirando. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y ahora miren aquí: no fiéis en palabras de mentira. Es el punto que estamos tratando en esta mañana. Gente que vive engañada, porque venían al templo. Jeremías les está predicando a los que entran por las puertas del templo. No se confíen de estas palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. Esto me suena a catolicismo. Cuando se dan los golpes de pecho: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Esto se llegó a convertir en un gran problema. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, dice el 5, y vuestras obras, sí, vienen al templo, pero su vida es una vida vil, llena de pecado. Por eso el verso 10 ahí en Jeremías 7:10: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Les digo que ese es el lugar más peligroso, el templo. Mira, la iglesia en la actualidad, muchos de los que asisten a las congregaciones vienen el domingo como ahora, escuchan la proclamación de su palabra, pero la semana viven unas vidas que deshonran a Dios, su palabra, la salvación, su iglesia. Pero vienen el domingo y se redimen. Ya viene al templo. Hermano, tenemos que entender esto claramente. Por tu asistencia piensas que adquieres ciertos beneficios, ciertos privilegios. Pero no, este es un ídolo nada más. Piensas que por asistir al templo, mi atención está en ti, dice el hombre, o Dios hablando. ¿Piensas que por eso? No.
Y él da razones. Mira el versículo 1, Isaías 66. En el cielo, dice, está mi trono. Escucha, en el cielo está mi trono. No te olvides, yo estoy en el cielo y tú estás en la tierra. Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Da dos razones poderosas. La primera es, dice, en el cielo está mi trono. Desde ahí gobierno, desde ahí aplico justicia, desde allí dispenso gracia para mi pueblo. No te equivoques. Cuando vienes al templo, piensas, oh, vengo a mirar a Jehová aquí al templo. Pero piensas que Dios va a estar encerrado en cuatro paredes. Él dice que su trono está en el cielo. Por eso estoy hablando de estas cosas en la iglesia en la actualidad. Vives como quieres afuera, pero vienes el domingo y piensas que Dios va a estar muy complaciente contigo porque has acudido aquí donde está Dios. Te equivocas. Dios no solo está aquí, está en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que andas. Porque la tierra dice que es su estrado. La palabra estrado habla del stage, de esta plataforma que estamos en el lugar más alto. Dios camina toda la tierra, dice los salmos. Toda la tierra está llena de mi gloria. Pero tú vienes el domingo y piensas encontrar a Dios aquí. No, aquí nos reunimos los salvos, los creyentes, invitamos a los que no conocen a Cristo para que escuchen el Evangelio. Pero Dios está aquí. Dios está en tu casa, Dios está en tu trabajo. ¿Cómo estás viviendo allá afuera? No te engañes. Es como alguien que dice, es que yo oro en la casa, pero cuando vengo al templo, pues como que es mejor aquí porque es donde está Dios. No, está Dios aquí, está allá, donde quiera. Cristo dijo, cuando ores, entra en tu recámara, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Ya predicamos hace tiempo una serie. ¿Cuándo? 400 años no hubo templos, catedrales. Los católicos vinieron con eso. No había antes, se reunían en casas la iglesia. Pero ahora queremos edificios elegantes porque ahí se manifiesta a Dios. Bueno, sí, es donde está la iglesia. Cantamos juntos, oramos juntos, estudiamos la Biblia juntos. Pero no conviertas este lugar en un ídolo, porque Dios llena toda la tierra. ¿Se imaginan? Si aquí es donde está Dios, los de México dicen lo mismo, que donde se reúnen también está Dios. Los que están en Europa dicen que también ahí está Dios. Pues obviamente que sí, eso es cierto. Pero cuando tú lo quieres limitar, por eso Dios aquí en Isaías 66 está hablando de los juicios de Él. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me puedes edificar? ¿Dónde? ¿Quieren limitarme a una casa? Vives como quieres en la semana y vienes el domingo y dices, todo está bien. Bueno, aquí en 66 simplemente, versículo 3 habla de eso. El sacrificio de buey, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Todo lo abominable que aborrece Dios. Es lo que hacía el pueblo. ¿Se recuerdan Isaías capítulo 1 que ya leímos en la lectura? El buey conoce a su señor y el asno, el pesebre. Pero mi pueblo no sabe, no me conoce a mí. Y comienza a describir ahí la práctica del pueblo. Vienen, guardan las lunas, los días de reposo, traen ofrendas. ¿Y qué dice Dios? Estoy harto, cansado de todo lo que me ofrecen. Arrepiéntete de tu pecado, que tu vida viva en santidad. Entonces vienes, nos sentamos, vamos a estar así, vamos a hacer cuenta. Este es el problema.
Estamos ahora mucho pensando que podemos vivir como queremos y luego venimos aquí y se acabaron mis problemas. Puedo seguir viviendo igual, no te engañes. Mi atención no está en ti, dice el Señor. El que asistas al templo no te garantiza nada en absoluto. Yo miraré. Y Él mira precisamente cuando tú vienes aquí. ¿Piensas que Él necesita algo de ti? No necesita nada de ti. Mira lo que dice el Salmo 50. El Salmo 50. Si lo tienen, miren el verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Ahora, da la razón por qué. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus compromisos o tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Escucha, Dios no tiene necesidad. Por eso la gente cuando iban al templo, como estamos mirando nuestro texto, aquí en el contexto de Isaías, el templo se había convertido en el ídolo más peligroso que necesita ser desterrado. Cuando escuchamos a Pablo predicando en Atenas, igualmente, en Hechos 17, el templo no es tu refugio para tu pecado. El templo, el lugar, el edificio, el salón donde nos reunimos o donde la gente se reúne, no es el refugio para tu pecado, para que escondas tu maldad. No. Mira Hechos 17, si quieres verlo ahí, en el Nuevo Testamento. De Hechos 17, si tienes el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, el Creador, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escucha, no habita en templos hechos por manos humanas. No, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Qué piensas? ¿Puedes vivir una vida desordenada en la semana y luego vienes al templo el domingo y no pasa nada? ¿Dios está complacido conmigo al mirarme aquí cada domingo? ¿Piensas que mis afectos, mis ojos están en ti solo por el hecho de asistir? Dios está, dice, miraré, dice el verso 2 de nuestro texto, miraré. Y sí, mira, los que son auténticos cuando acuden a la casa de Dios, Él conoce, Él mira quienes realmente vienen con el propósito correcto para adorar, para escuchar a Dios, para exaltarlo. Él mirará. Como dice, yo miraré. No sé cómo estás tú, cada domingo que vienes, y luego cómo vives en la semana.
Pero no pienses que el templo es para esconder tu pecado. No, ese no es así. No vivas engañado. Dios dijo, miraré. Número 2, la actitud del corazón debe de ser quebrantado. Dice nuestro texto, verso 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mira a los engañados, pero ahora mira a aquel con un corazón quebrantado. Pondré mi atención. Hay ciertas personas que son objeto de la mirada del Señor, de su atención. ¿Y quiénes son? El pobre y humilde de espíritu. Esos son los que mira al Señor. Los quebrados, los quebrantados. Esos son los que mira al Señor. No aquellos cuando vienen aquí o viven donde viven y hacen lo que hacen y andan con la actitud soberbia, altiva. Oh, yo soy de los elegidos, de los escogidos del Señor. Mírame, soy más santo que tú. No, yo miraré, dice, aquel de un corazón quebrantado, al pobre y humilde de espíritu. Ahí está Dios su atención, en aquellos que ven su condición. Por eso hay quebrantamiento. Es pobre y lo reconoce. Qué hermoso cuando tenemos esta actitud. Mira el Salmo 33. Salmo 33. 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová. Isaías 66 dice, pero yo miraré. Y aquí dice el 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. La serie, los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Allí está el ojo de Jehová, mirando a estas personas, los que tienen temor de Dios. Nomás mira la imagen. El ojo de Jehová está sobre ti si tienes temor de Dios. Sus ojos, el ojo del Señor mirándote. 34:15 ahí de los Salmos. Los ojos de Jehová están sobre los justificados, los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. No todos, los otros son los engañados. Pero si tú vives en esta actitud, tu corazón quebrantado, temor delante de Dios, el ojo de Jehová, eres objeto de la atención de Dios. Te mira, te contempla, con compasión, con amor. Por eso el bendito Salvador dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos son el objeto de la mirada del Señor. En otra ocasión dijo el Señor Jesucristo, yo vine a buscar a enfermos, no a los sanos. Vine a buscar a pecadores, no a aquellos que se creen justos. Lucas 5:31-32. Bienaventurados los que lloran. Ese sermón predicado por nuestro bendito Salvador, Mateo 5:4. Bienaventurados, dichosos los que lloran. Aquí mismo en Isaías 6, versículo 5, se recuerda la visión que tuvo Isaías. Tuvo que contemplar su miseria y dijo, ¡ay de mí, que soy labios de inmundos! Mis ojos han visto al Santo. Oh, la actitud de un corazón quebrantado. Pero mira cómo Dios mira a los soberbios, esos engañados. El Salmo 138.
para que te consueles y para que tengas compasión de aquellos. 138. Si lo tienes ahí, versículo 6 únicamente. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo lo mira de lejos, con desdén. Qué hermosa es la palabra, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. A pesar de que es excelso, su atención la fija en el que es humilde. Pero al altivo, con desdén, de lejos. Con razón Santiago, el apóstol allá en Santiago 4, dice que él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De qué tienes de gloriarte? ¿De qué gloriarte? Por eso está el primer punto, hablábamos de los engañados. Muchos viven engañados. Cuando tú miras el Nuevo Testamento, los evangelios, mira a los fariseos, mira a los escribas, mira a los herodianos. Cristo los miró, estos arrogantes, déspotas, creídos. Mateo 23. Todos desde el versículo 1 hasta el versículo 23 de Mateo. Los llama hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados. Platos, dice, o los vasos, o como los vasos los compara, limpios por fuera, pero por adentro muertos, sepulcros. Estos son los que están engañados. Son religiosos, vienen al templo, pero están engañados. Su actitud no es del corazón quebrantado, pobre y humilde de espíritu. ¿A quiénes miraba Cristo? Mira el contraste. A los pecadores, a los publicanos, leprosos, pobres, a la ramera, los endemoniados, cojos, paralíticos, sordos, mudos. A estos miraré, dice el Señor. Esos fueron los que atendió el Señor. Si tú miras en la Biblia, esos son los que fueron objeto de su atención. ¿Recuerdan cuando llevaban niños para que los bendijeran? Los mismos apóstoles miraron que los niños eran un obstáculo, un estorbo para el ministerio de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? No, los atendió, los tomó en sus brazos y los bendeció. Cuando vino aquel ciego gritando también, ya cállate, le decían los apóstoles. Y Cristo se detuvo, lo atendió y hizo una obra grande en esta cuestión. Los leprosos, intocables, porque eran gente inmunda, sucia, por la ley de los judíos, no podían ser tocados, vivían fuera del campamento. Pero cuando vino el amado Salvador, los tocó, los sanó, los miró con compasión. Siempre el corazón quebrantado va a ser objeto de la atención de Dios. Humildes, quebrantados, quebrados literalmente. Pues ¿quién creen ustedes que la iglesia, o de qué clase de gente creen ustedes que la iglesia está compuesta? Gente de la alta alcurnia, gente letrada, educada, fina, refinada. ¿Qué tipo de gente compone la iglesia? Está compuesta la iglesia. ¿Con qué clase de gente? Bueno, 1 Corintios ya lo sabemos, pero no es mal si volvemos a volver nuestro corazón hacia esa palabra para quitar esa altanería, despotismo o arrogancia en el corazón. 1 Corintios capítulo 1, verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil del mundo es más fuerte que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, les escribe a la iglesia de Corinto, miren, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios.
la iglesia de Corinto, no sois muchos sabios, según la carne, no son poderosos, no son nobles, sino que lo necio del mundo, escucha, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, lo que no tiene nombre, lo que no sirve para nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Esta es la composición de la iglesia. Aquí está la crema innata, aquí la iglesia, los genuinos, los que miran al Señor con este corazón quebrantado. Esta es la composición de la iglesia. Esta gente compone su iglesia, lo vil, lo menospreciado, lo necio. Eso somos. ¿De qué te glorías entonces? Ayer no estaba, bueno, desde antier no estaba muy bien de salud. Ayer tampoco. Y ahora, como siempre, Dios siempre hace una obra muy grande. Puedo estar delante de ustedes con mucha energía para predicar su palabra. Pero estaba orando, llorando, meditando, recordando. Y le digo al Señor, ¿que no había algo mejor para que hubieras escogido para que predique tu palabra? Porque estaba pensando la vida esa que llevé antes de que Cristo llegara a mi vida. Señor, ¿que no había algo mejor? Un hippie mugroso, despreciado por los demás, por la familia, por la sociedad, por la ley. ¿No había algo mejor, Señor? Aquí está la respuesta. Lo vil, lo menospreciado, lo necio, eso escogió Dios. Eso soy. Eso eres tú también. Aquí, así que no vengas con tu arrogancia, porque si tienes eso es que no tienes temor de Dios. Número 3, miraré. ¿A quién? A los que tienen respeto, reverencia a su palabra. Dice nuestro texto, si vuelves a Isaías, capítulo 66, verso 2, y que tiembla mi palabra, la última parte. Ahí en Isaías 5:24 ya dijo, despreciaron mi palabra. Sí. Despreciaron mi palabra. Aquí en el 66:4 dice, escucha lo que dice el 66:4. Llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. 66:4. 5. 66:5. Oí palabra 5. Jehová se ha glorificado. A ver, ¿dónde estoy? 66:4. Digo, verso 4. Yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Vuelve a llamar la atención en su misericordia nuestro Dios. 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra, los que respetan mi palabra, los que rinden reverencia a mi palabra, los que tiemblan. Miraré. Mi hermano, como tratas la Biblia es la forma como tratas a Dios.
Capta bien esto. En la forma como tratas la Biblia, es la forma como tratas a Dios. No sé cómo tratas tu Biblia, pero la forma como la tratas es la forma como tratas a Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. Por eso está diciendo el profeta, esto miraré a aquel que tiembla mi palabra. Reconoces que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. O sea, lo reconoces, lo entiendes. No es un hombre el que está ahí, es Dios hablándome a través de su palabra. Cuando vienes y pones atención, te concentras, los sermones el domingo, el miércoles que se dan los estudios, estás escuchando, no estás viendo al hombre, estás oyendo Dios a través de su palabra. Porque el maestro, el que predica, debe temblar delante de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la lees, cuando la estudias, cuando escuchas un mensaje, reconoces que realmente no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. ¿Realmente tienes ya ese concepto claro? La iglesia en Tesalónica, sí. Primera de Tesalonicenses, si buscas ahí en tu Biblia, capítulo 2, Primera Tesalonicenses. Si ya lo tienes, mira el versículo 13, lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, mira, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Si lo tienes ahí, déjame leerlo otra vez con sumo cuidado. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Esta iglesia, cuando escuchaba al apóstol Pablo, cuando leyó su carta, sabía realmente que esto era palabra de Dios. No sé si usted sabe, China es el país que imprime millones de Biblias, muy superior a lo que hace Estados Unidos u otros países. China es el país que imprime millones de Biblias. La ironía es que China persigue, encarcela, tortura a los que leen, a los que estudian y a los que predican la Biblia que ellos imprimen. Usted puede mirar su Biblia, todos ahí al final, Made in China, Print in China. Sí, este pueblo no tiene ningún respeto, ninguna reverencia a la palabra de Dios. No lo ven como tal, como palabra de Dios. No sé, pero mire, la iglesia ha caído a tal extremo tan bajo que está incapacitada para discernir, para distinguir lo bueno de lo malo. Mira, hay cristianos, entre comillas, que escriben libros llenos de aberraciones, de herejías o de blasfemias acerca de Dios. New York Times los declara como un bestseller. Ahora, si el mundo reconoce y premia un libro cristiano, eso indica que el libro es del mundo.
porque el mundo es el que le da el reconocimiento. Lo mismo con la música. Los himnos cristianos, los cantantes cristianos, componen música, himnos, y son nominados para un Oscar por la farándula del mundo. Si el mundo, la farándula del mundo, reconoce y premia este tipo de himnos, de canciones, es porque son del mundo. Porque si fueran de la iglesia, el mundo no los iba a premiar. ¿Sí captan esto? Este es el problema. Pero la iglesia no tiene la madurez en estos días, no está estudiando la Biblia, no tiene la capacidad para distinguirlo. Ahora cualquiera escribe, cualquiera canta y es buen negocio. No tienen temor de Dios, no tienen reverencia para la palabra, las sagradas escrituras. No las respetan, no hay nada de reverencia, no hay respeto. ¿Cómo estás tú con la palabra de Dios? No olvides lo que dice nuestro texto. Miraré. ¿A quién? A los que tiemblan ante mi palabra. Los que tiemblan delante de mi palabra. No sé, si en la semana no lees tu Biblia, eso me indica que Dios no te interesa. Aunque vengas el domingo aquí, aunque no faltes el domingo, vives engañado según el primer punto que vimos en esta mañana. Porque como tratas la Biblia, es como tratas a Dios. Lo que hemos visto. Si durante la semana tu Biblia, es más, ni sabes dónde está, pero el domingo aquí estás puntual, estás engañado. Tú eres los del primer punto que hemos tratado en esta mañana. Así estás tratando a Dios. No te importa, no te interesa. Ah, pero vienes a cumplir el templo del Señor. Aquí estás. Tuviste en poco mi palabra. Fue la sentencia de Dios hacia David. Segundo de Samuel 12:9. Ya hablamos el día de los padres este mensaje. Segundo de Samuel 12:9. Tuviste en poco. Dice la versión de las Américas, porque has despreciado la palabra de Jehová. Mis hermanos, los cristianos, los ungidos como David, también menosprecian la palabra y ya vimos las consecuencias que hubo en la vida de él. Esto debe de preocuparnos grandemente, porque Dios mirará, dice aquel que tiembla delante de mi palabra. Los que asisten al templo también saben faltarle el respeto y son irreverentes ante la palabra de Dios. Quiero culminar que busquen el Salmo 119. Salmo 119. Cuando miramos esta frase de nuestro texto de Isaías, el que tiembla ante mi palabra, el Señor mirará. Algunos murieron para que tú tengas este libro sagrado. Unos sufrieron para que tú tuvieras esto. Como les he mencionado de Adoniram Hudson, mi hermano. Lo perseguían y él amaba al pueblo porque tradujo la Biblia a la lengua de ellos. Tú la tienes ahora en tu idioma, pero si tú miras la historia en cómo nos llegó la Biblia, muchos sufrieron, unos murieron para que tú tuvieras esto. Ellos sí temblaban ante la palabra de Dios. Ellos sí, ellos no eran irreverentes, reverenciaban la Escritura. Entonces, si tienes el Salmo 119,
quiero señalarte algunas partes de ella, de la condición esta que estamos hablando, del que tiembla su palabra. 119, verso 20. Quebrantada está mi alma al desear tus juicios en todo tiempo. Tus juicios es sinónimo de la ley de Jehová, la palabra de Jehová. Son sinónimos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Es un corazón quebrantado que quiere, que anhela. Seguimos mirando otro pasaje, 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Este estaba horrorizado. ¿Cómo los impíos pueden vivir como viven? 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Seguimos mirando 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. El 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ah, cómo se sentía este hombre cuando ofendía a su Dios. Le dolía, sufría. Eso es temblar a su palabra. 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Ah, qué tortura, decía el joven Breiner, estar con amigos que tienen pláticas vanas. Es una tortura, pero lo digo con esperanza. Gracias a Dios que en el cielo no habrá ese tipo de conversaciones. 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Tuvo temor de tus palabras. Mi hermano, como dije al principio en la introducción, sí, la Biblia nos dice que Dios está mirando a una cierta clase de hombres, específicamente a uno que tiembla ante su palabra. La atención de Dios, aquellos que tiemblan a su palabra son objeto de la atención de Dios. Pero desafortunadamente no hay muchos que son estremecidos, sacudidos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es debido a que no temen a Dios. ¿Por qué no te pones de pie y leemos Isaías 8:13? Que lo usé en la introducción, quiero que lo lean conmigo. 8:13. Que esto guardes en tu corazón. 8:13 de Isaías. Si ya lo tienen, lo leemos unidos este pasaje. ¿Todos dicen? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Otra vez, pero más fuerte. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, cuando venimos delante de ti, oh Dios, tal como somos, Señor, y como hemos visto en esta mañana tu palabra, oh Padre, cuánto engaño hay en nuestros corazones. Oh Dios, cuántos viven engañados por pensar que asisten un domingo como hoy. Oh Dios, ya son
beneficiados. Padre, si tu palabra no los hace que se estremezcan, que se conmuevan, que se quebranten, ha sido en vano, Señor. Oh Dios, ten misericordia y haz una obra de gracia en tu iglesia, en este lugar, Señor. Que nuestros corazones puedan temblar delante de tu palabra, oh Dios bendito. Ayúdanos, Señor, oh Padre, porque si no fuera por la obra de Cristo, oh Dios, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor? Es por eso que estamos hablando del temor santo hacia ti, Señor. Padre, solo Cristo fue capaz de librarnos de esa ira santa de la cual somos dignos, Señor. Bendito eres, Padre, en esta hora. Por ello exaltamos al glorioso Salvador. Por eso lo predicamos, lo anunciamos, lo adoramos, porque solo por Él podemos llamarte Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.